Antes de las sociedades secretas modernas como los masones, rosacruces y similares, existía una sociedad antigua que fue la precursora de todas ellas. Eran conocidos como los Caballeros Templarios, pero había algo extraordinario sobre los templarios, a diferencia de sus equivalentes modernos. Lo curioso es que ni siquiera empezaron siendo conocidos como templarios. Fueron establecidos en el año 1119 como los pobres compañeros soldados de Cristo, porque eran extremadamente pobres y fueron fundados sobre las ruinas del Templo de Salomón. Ese nombre inicial no era realmente tan inspirador, por lo que posteriormente se renombraron como Caballeros Templarios. Lo que la mayoría de las personas no sabía sobre los templarios era que estaban encargados de guardar reliquias religiosas extremadamente poderosas, como el Santo Grial y el Arca de la Alianza. Era bien conocido que reliquias como el Arca de la Alianza eran altamente peligrosas para el mortal común. Las escrituras sagradas judías y cristianas dictan que el Arca de la Alianza solo puede ser llevada por los levitas, que constituían la antigua clase sacerdotal judía. Deben llevar el arca usando 2 varas de madera insertadas a través de anillos en sus lados, pues tocar el propio arca resultará en muerte inmediata por las manos de Dios. Y de acuerdo con el segundo libro de Samuel, cuando el levita Uzá tocó el arca con su mano desnuda, Dios lo mató inmediatamente. ¿Por qué se podía confiar en los caballeros templarios para manejar objetos tan volátiles como este? Descubrirás el poder y el secreto de ellos. La organización de los caballeros templarios consistía en 3 niveles principales. El primer nivel consistía en los caballeros templarios públicamente conocidos, que desempeñaban deberes templarios por toda Europa y en otros lugares del mundo. El segundo nivel estaba compuesto por los caballeros templarios menos conocidos, que eran responsables de enseñar y mantener la pureza de las técnicas espirituales de la organización. El tercer y último nivel de los caballeros templarios se mantenía secreto para el público. El tercer nivel de caballeros eran miembros del legendario Círculo Interno, que salvaguardaba y usaba los tesoros invaluables del Arca de la Alianza. El tesoro invaluable es un término antiguo usado para describir los beneficios que se reciben de enseñanzas sagradas. Invaluable es un término usado para describir algo que está más allá de la riqueza material. El tesoro invaluable se refiere a la riqueza espiritual, en este caso. Los tesoros invaluables son las enseñanzas sagradas y técnicas que habían sido grabadas en las piedras de la Alianza por Moisés y otros. Los caballeros templarios, a principios del siglo XII, recuperaron el Arca de la Alianza que fue enterrada en 588 a.C., antes de que Jerusalén fuera capturada por los babilonios. Todos los caballeros que se convirtieron en miembros de la Orden de Caballería, conocidos en los siglos XII, XIII y XIV como los Caballeros Templarios, eran enseñados ciertas técnicas espirituales que fueron grabadas en esas piedras o tablas que eran transportadas dentro del Arca de la Alianza. Conforme los caballeros seleccionados progresaban en sus habilidades espirituales, se les enseñaban niveles cada vez más altos de esas técnicas espirituales secretas. ¿Y cuáles eran esas técnicas secretas que poseían? Aunque sospecho que la mayoría de ellas han sido destruidas o mantenidas bajo llave secreta, podemos realmente obtener pistas sutiles entendiendo el código de los caballeros templarios y vislumbrar su conocimiento avanzado de la realidad. Entonces, en el video de hoy, voy a compartir contigo, hermano inmortal, las 4 principales enseñanzas de los caballeros templarios que les permitieron ganar control total sobre sus mentes, esa sociedad, cuando estaban en el poder, y finalmente, ganar acceso a una facultad superior. Entonces, con eso, vamos directo al punto. Para entender completamente la profundidad de ese conocimiento espiritual y principios avanzados a los que los templarios tenían acceso, realmente tenemos que entender el código y los principios por los cuales vivían. Descubrí 4 principios principales que vi transferir a cada área única de la vida. Tiene relaciones profundas con enseñanzas antiguas del yoga, hermetismo y conocimiento egipcio antiguo, y todos corroboran para mostrar cómo se crea la realidad y cómo alguien puede vivir su mejor vida. Y estos son realmente principios esotéricos realmente profundos, así que voy a respaldarlos con ejemplos reales. Entonces vamos al principio número 1 por el cual vivían los templarios. El primer principio, que era realmente muy importante, que es uno de los principios fundamentales de los caballeros templarios, es apoyar un llamado superior.
Vivían en servicio completo a una verdad superior y siempre hablaban sobre y siempre se concentraban en rendirse a Dios. Por lo tanto, el primer principio es el principio de la rendición. Su principal misión era servir a Dios. Todo estaba a servicio de Dios y protegiendo las enseñanzas. Esto realmente corrobora directamente con el conocimiento antiguo del yoga. ¿Por qué digo esto? Porque en el conocimiento antiguo del yoga, Patanjali, miles de años atrás, habló sobre el concepto de vairagya y abhyasa. Ese es el precio a pagar. Aunque los templarios eran feroces en su esfuerzo y en su pura voluntad, ese esfuerzo tenía que ser equilibrado por su rendición a la misión en sí. Para alcanzar cualquier cosa que quieras en tu vida, tienes que tener un equilibrio entre esfuerzo y rendición. ¿Has notado cómo siempre que estás poniendo mucho esfuerzo, estás tratando demasiado de obtener un determinado resultado? Esto nunca realmente sucede, pero un día simplemente te olvidas de eso. Ese socio que estabas tratando de atraer, o ese ingreso de negocios que estabas tratando de alcanzar, o lo que querías tanto que sucediera en tu vida, de repente te olvidas de todo eso. Le das ligereza y olvido, y de repente solo sucede espontáneamente. Este es el principio por el cual vivían los caballeros. La aceptación radical del flujo de la vida y rendición a un propósito superior. Entendiendo el esfuerzo y la rendición y cómo equilibrar ambos, esto traerá poder. Mirando a mi vida personal, cuando comencé mi viaje emprendedor, recuerdo entrar en ventas y esto fue en 2019. Decidí dejar mi trabajo de tiempo completo para dedicarme completamente a mi negocio de consultoría, y en el mes de mayo de 2019, las apuestas eran las más altas. Tenía que probar a mis padres y tenía que probar a otros, y tenía que probarme a mí mismo que podía vivir con esta otra fuente de ingresos para reemplazar mi ingreso de 8 a 6. Durante ese mes participé en varias llamadas de ventas. En cada una de ellas estaba extremadamente ansioso, necesitando mucho cerrar las ventas. Era evidente que los clientes potenciales percibían mi energía de desesperación y cuanto más intentaba, más se alejaban. Mi necesidad solo generaba más resistencia. Fue un ciclo frustrante que me llevó a una importante realización. Estaba enfocado demasiado en el esfuerzo y no en la entrega. Me di cuenta de que necesitaba rendirme al proceso y desapegarme del resultado. Entendí que el resultado final no está bajo nuestro control directo. Debe ser confiado a una fuerza mayor, sea Dios, el universo o cualquier otra entidad en la que se crea. Aprendí que no debemos evaluarnos solo por los resultados, pues eso solo lleva al fracaso. La vida está hecha de ciclos como las estaciones, y debemos aprender a navegar por cada uno de ellos sin apegarnos demasiado a las circunstancias actuales. Si continúas juzgándote basado en los resultados que estás obteniendo en tu vida, siempre fallarás. Siempre te moverás hacia arriba y hacia abajo con las olas de la vida porque la vida sucede en estaciones. A veces tendrás verano en la vida, a veces tendrás primavera, a veces pasarás por un periodo de invierno y desolación y nada está funcionando. ¿Qué haces entonces? Tienes que desapegarte de eso, tienes que desligarte de eso, y la única manera de hacerlo es encontrar y alcanzar ese equilibrio entre esfuerzo y rendición. Tan pronto como lo hice, comencé a ganar mucho más dinero y tener mucha más paz mental. Entonces ese es el primer principio, y uno de los más fundamentales que los templarios vivieron. El segundo principio es tan importante como el primero. Es el principio de la contemplación. No es tu meditación tradicional sentado con las piernas cruzadas como un yogui oriental. Cuando el templario hablaba de meditación, realmente hablaban de ello de manera diferente. Siempre meditaban y contemplaban las enseñanzas de la Biblia y su misión. Es decir, siempre mantenían el objetivo en mente y siempre se concentraban en la enseñanza en sí todos los días. Si te concentras en una cosa repetidamente, ¿qué pasa? Esa cosa está en mente. Nuestras mentes tienen este mecanismo llamado sistema reticular activador. Está ubicado en la mente subconsciente. Siempre que nos concentramos en algo, como si te pidiera que pensaras en un coche rojo, todo lo que puedes ver es la imagen del coche rojo. Si te pido que no pienses en un coche rojo ahora, todo lo que puedes pensar sigue siendo ese coche rojo. No puedes forzarte a no pensar en algo. No puedes resistirte a algo. Solo puedes concentrarte en el contenido. Así es como funciona el sistema reticular activador. Lo que es gracioso
Sin embargo, es que cuanto más continúes concentrándote en el coche rojo, mayor será la probabilidad de que notes coches rojos en tu entorno. Así es como funciona la mente subconsciente. Es como un mecanismo servo. Está fijado en un objetivo. ¿Alguna vez has estado en la carretera y miraste al coche a tu lado y trataste de evitarlo, cierto? Te dices, oh, me alejaré de ese coche rojo. Pero cuanto más te concentras en evitar el coche rojo, más comienzas a moverte hacia él. La única manera de alejarte del coche rojo es concentrándote en la carretera frente a ti, y es exactamente este el principio que los caballeros templarios utilizaban. Se concentraban en su misión en lugar de detenerse en lo que estaba sucediendo y en lo que estaba saliendo mal. Se concentraban en su misión y en la pureza de las propias enseñanzas. Entonces lo que tienes que saber de esto es que la clave es tener tu objetivo en mente, con claridad. Y también hay otro aspecto de esto. Los caballeros eran seres muy intelectuales, muy inteligentes, pero también eran muy orientados por la fe, también conocidos como orientados por el sentimiento, lo que significa que tenían un corazón muy intuitivo y una mente aguda. Eso es lo que necesita suceder. Necesitamos tener una coherencia entre corazón y mente en relación con nuestro objetivo. Entonces, el objetivo que tienes, que quieres crear en tu vida, la cosa que quieres en tu vida, debes pensar sentidamente sobre eso, como diría Neville Goddard. Cuando piensas sobre el objetivo y cómo se ve la vida una vez que el objetivo ha sido alcanzado, ¿adivina qué pasa? Operas desde ese estado final. Te conviertes en uno con el objetivo en sí. Eso es lo que los caballeros templarios estaban haciendo. Se convirtieron en uno con su misión. Operaban desde el lugar en que la misión se cumplió, y no es de extrañar que fueran una de las sociedades más ricas, una de las sociedades más exitosas que jamás hayan existido, y que influyan en las sociedades modernas que estamos viendo hoy. Para darte un ejemplo de cómo este principio cambió completamente mi vida, el principio de meditar con coherencia entre corazón y mente. Recuerda esta historia. En la primavera de 244, los templarios estaban frente a una gran amenaza. Un ejército invasor se dirigía a Salem, una pequeña fortaleza bajo protección templaria. Sir Edmund, aunque joven, fue designado como el líder de la defensa debido a su notable claridad de propósito y dedicación a las enseñanzas de la orden. Cierto día, mientras contemplaba los salmos y meditaba sobre la protección divina, Sir Edmund tuvo una visión. En su meditación, vio no solo la fortaleza protegida e intacta, sino también los caminos que los invasores podrían tomar. Inspirado por esa visión clara, decidió actuar no solo defensivamente, sino también estratégicamente. Con su corazón y mente alineados con su objetivo, la seguridad y la paz de Salem, Sir Edmund reunió a sus hombres y explicó su visión. Enfatizó la importancia de concentrarse en la victoria como un estado ya alcanzado, no solo como una posibilidad. Este enfoque, fusionado con una profunda fe y claridad estratégica, infundió una nueva energía entre los caballeros. Cuando el ejército invasor finalmente llegó, encontraron una resistencia inesperadamente fuerte. Sir Edmund y sus caballeros no solo defendían, maniobraban con una precisión que parecía prever cada movimiento de los adversarios. La batalla, que se esperaba devastadora, terminó siendo corta y decisiva, con los templarios obligando a los invasores a retroceder. Después de la batalla, Sir Edmund compartió con sus hombres que la claridad de su visión durante la meditación había sido crucial. Había visualizado cada movimiento de los adversarios y los pasos necesarios para la victoria. Esta experiencia reforzó para todos los presentes el poder del enfoque y la fe alineados. El tercer principio por el que vivían los templarios era el principio del divino femenino, una perspectiva a menudo descuidada pero esencial. Los templarios respetaban profundamente la naturaleza femenina de Dios, percibiendo la divinidad como un reflejo tanto masculino como femenino, pero con un reconocimiento especial por la fuerza infinita del aspecto femenino. Este respeto estaba intrínsecamente ligado al voto de castidad que cada templario hacía al entrar en la orden. Prohibidos de cualquier relación carnal, eran alentados a canalizar su energía y deseo hacia una conexión más profunda con la naturaleza femenina divina. Esta práctica no solo los ayudaba a mantener el enfoque en sus misiones espirituales y militares, sino que también les permitía transmutar su energía sexual en un propósito divino. Esa transmutación está alineada con antiguos principios herméticos,
que afirman que todo posee principios masculinos y femeninos, y que al conectarse con el femenino divino, podían elevar sus intenciones y acciones. La historia de Sir Geoffrey, un templario de la misma época, ilustra bien este principio. Durante una misión en Tierra Santa, se le encomendó negociar la paz entre facciones rivales. En lugar de usar la fuerza, Geoffrey decidió emplear la diplomacia y la compasión, cualidades que él asociaba al divino femenino. Pasaba horas en meditación, pidiendo sabiduría y paciencia a la Virgen María, a quien los templarios veneraban como la manifestación suprema del divino femenino. El éxito de Geoffrey no vino a través del conflicto, sino a través de la comprensión y la persuasión, demostrando que la energía que canalizaba de su castidad y de su devoción no era en vano, sino una transformación poderosa que influenciaba directamente el curso de sus misiones. Al conectarse con el femenino divino, los templarios lograban transformar su energía sexual en fervor para su misión sagrada, un concepto que puedes aplicar redirigiendo tus propias energías, sea pasión o ira, hacia tus objetivos personales. Todo tiene sus principios masculinos y femeninos. La ley del género se manifiesta en todos los planos, y conectándose con el femenino divino, fueron capaces de transmutar su energía sexual en su propósito divino para realizar la misión. La clave para entender cómo la energía puede ser transmutada de una forma a otra, si eres alguien que es quizás altamente sexual por naturaleza, altamente apasionado, en lugar de pensar que esto es algo malo, si eres alguien que está enojado, si en lugar de pensar que esto es algo malo, como no debería estar enojado, debería ser más pacífico, piensa, ¿cómo puedo canalizar esto en lo que quiero para mi vida? Puede ser un objetivo que tengas relacionado a la riqueza, finanzas, puede ser un objetivo que tengas en términos de tu familia, en términos de ayudar a las personas, lo que sea, ¿cómo puedes canalizar lo que ya tienes? Se nos enseña a menudo que no debemos tener nada de negativo, eso es una falacia, es imposible. El pensamiento positivo es poderoso, pero el propio acto de intentar transformar todo negativo en positivo, a menudo se vuelve negativo. Lo que debes hacer a menudo es transmutar esa energía. Aprender cómo usar lo que ya tienes y hacer realidad lo que quieres. Los templarios fueron capaces de hacerlo transmutando en su energía sexual. A través de ejercicios, respiración profunda y técnicas ancestrales, puedes redirigir esa energía a un lugar mucho más creativo. Hay un video en el canal sobre esto. Finalmente, el cuarto y último principio vivido por los caballeros templarios era el de la acción correcta. Estos guerreros espirituales entendían que para cultivar el crecimiento espiritual era esencial realizar acciones, pero estas no podían ser meras actividades sin sentido. Necesitaban ser intencionales y correctas. Permíteme entonces proponer una reflexión. ¿Cuántas veces ejecutas una tarea solo por ejecutarla, en lugar de hacerlo impulsado por una intención clara y específica? Sea en actividades profesionales o en la convivencia con tu hijo, tu esposa o tu familia, siempre que estoy consciente de mis acciones, reflexiono profundamente sobre quién estoy siendo en esas interacciones. ¿De qué lugar emergen esas acciones? ¿Por qué motivo estoy realmente haciendo lo que hago? Para ilustrar con un ejemplo cotidiano, piensa en la forma en que puedes saludar a una persona por la que sientes atracción. Un saludo puede emerger de un lugar de necesidad, donde la intención subyacente es obtener algo, o de un estado de plenitud interior, donde la intención es genuinamente ofrecer algo de ti. En el primer caso, el enfoque puede sonar como «Hola, ¿cómo estás hoy?», con un subtexto de querer algo a cambio. En el segundo podría ser más como «Hola, ¿cómo estás hoy? Es un placer conocerte», transmitiendo un genuino interés y buena voluntad. Esta distinción es crucial porque, cuando tus acciones provienen de un lugar de donación y servicio, se alinean con el principio de la acción correcta. Esto se convierte en un método eficaz para transmutar intenciones inferiores, aquellas nacidas de una mentalidad de supervivencia que nos impulsa a extraer de otros, en algo más elevado y altruista. ¿Qué puedo ofrecer al mundo? ¿Cómo puedo asegurarme de que mis acciones sean congruentes con mis valores más profundos, de modo que no termine el día decepcionado conmigo mismo? Es vital comprender que la única persona capaz de decepcionarte verdaderamente eres tú mismo. Nunca puedes esconderte completamente de tu propia conciencia. Puedes intentar engañar a los demás, pero nunca a ti mismo. Por lo tanto, no se trata solo de lo que haces,
sino de cómo y por qué lo haces. Al enfocarte en quién estás siendo durante la ejecución de tus tareas, tus acciones naturalmente reflejan ese estado de ser. Imagina, por ejemplo, si te esforzabas por ser una persona más atractiva y luego te preguntabas, ¿qué haría una persona atractiva en esta situación? O si aspiras a ser un empresario exitoso, ¿cómo influye esa identidad en tus decisiones diarias? La clave es estar consciente de quién estás convirtiéndote en cada momento, con cada acción que realizas. Cuando alineas tus acciones con la intencionalidad adecuada, los resultados correctos naturalmente siguen. Para ilustrar esto con un ejemplo personal, cuando comencé a producir videos en YouTube, no tenía mucha claridad, pero lo hice con todo mi corazón e intención pura, y pronto comenzó a ir muy bien. Mi enfoque era realmente ofrecer valor y no concentrarme solo en recibir, y sucedió algo increíble. Más personas comenzaron a ver los videos y a conectarse conmigo, y más personas se convirtieron en clientes. Todo lo que deseaba comenzó a materializarse tan pronto como me dediqué genuinamente a servir en lugar de recibir. Ese es el poder del activismo sagrado que los caballeros templarios ejemplifican tan bien, y es una lección poderosa para todos nosotros. Al aplicar el principio del espejo, la idea de que cualquier imagen interna que proyectamos es reflejada de vuelta hacia nosotros por la realidad, podemos literalmente moldear nuestro mundo externo a través de nuestras actitudes e identidad interna. Discuto estos conceptos en profundidad en otro video aquí del canal, esperando que pueda ayudar a otras personas a dominar sus realidades, así como yo lo hice. Este video está disponible gratuitamente y es una herramienta que sinceramente espero que beneficie a muchos. Estoy ansioso porque veas y aproveches esto en tu propio camino de crecimiento personal y profesional. También puedes participar en el programa Mente Dimensional como una manera de acelerar tu proceso de expansión de conciencia, ayudar al canal y recibir materiales exclusivos. Gratitud. Libérate por el conocimiento. Transfórmate por la percepción.